¿Qué tal? Estamos a gusto. Es un placer volver a vernos y tener una corta reflexión de cosas de la vida. ¿Mi esposa? Hola, ¿qué tal? Nuevamente junto otra vez. Bueno, aquí estamos para traer la palabra de Dios a Bueno, ustedes. muy bien. ¿Qué tal si ya vamos a eso? Estábamos viendo el libro de Jonás. Les invito a usted en esta charla desde nuestro hogar para poder visitar esta cita bíblica, Jonás capítulo 2. Teológicamente se llama uno de los profetas menores, porque justamente son los profetas de los que menos páginas tienen escrita en este libro dentro de la Biblia. Usted sabe que biblioteca esa es la verdadera palabra. Biblia significa biblioteca. Y dentro de esta biblioteca, dentro de esta Biblia hay 66 libros, de los cuales en el Antiguo Testamento está Jonás, uno de los profetas menores. Y quería compartir en el capítulo 2 y en el versículo 7, que dice lo siguiente: Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta Él, le dice Jonás, hasta ti en tu santo templo. Fíjese qué importante. Me estaba acordando, amor, que una señora, al cual por circunstancias de la vida tuve que visitarle, y se había caído 4 veces y tenía una quebradura en la cadera. El médico le sugirió que por la avanzada edad no le convenía ir a cirugía, por cuestiones de prótesis también, porque bueno, en estos tiempos las clínicas, los hospitales, los centros de salud están un poco complicados como para que haya heridas abiertas, que son comunes porque así se trabaja en la sala de operaciones. Bueno, el virus pueda ver a la persona indefensa y pueda justamente afectarle desde esa herida hasta la parte pulmonar. Pero ella decía, si su religión me sana, si ustedes me sanan, me voy a hacer de su religión. Y me nació espontáneamente decirle, mire, usted sabe que la religión no sana a nadie. De hecho, las personas van, vienen, predican unos una cosa, otros otra, pero la religión no. Está bien ordenarse, tener el fichero de culto, como lo tenemos todos, y también que tengamos nuestras credenciales, esa documentación, esa formalidad para que ante la sociedad estemos, a la vista, blanqueados, como se sabe decir en nuestro país, o formalizados. Pero yo le dije que aunque todo eso esté bien y estemos nucleados en ese orden, como lo tenemos nosotros, por supuesto, yo le decía que a pesar de eso, solamente para tener el milagro de Dios tenía que sentirse bien con Dios, a cuenta con Dios, con su conciencia limpia. Entonces me dice, mire, dice Darío, si se trata de mi conciencia, va a ser imposible que yo reciba ese milagro porque mi conciencia está muy sucia. Siendo que no es que le robé a alguien y hice algún tipo de mal de esa índole, sino que se trata de que yo no puedo perdonar. Falta de perdón. Falta de perdón. Jonás, en esta cita bíblica, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová Dios. Y sucede que Jonás desobedeció a Dios, para los que quieren leer el libro desde el capítulo 1, y termina en una embarcación tomando un rumbo diferente, pero cuando termina en las profundidades de las aguas, y allí un enorme pez, suponemos por los que saben de la materia que se trata de una ballena, lo traga entero,
Dice que la ballena tiene una capacidad pulmonar importante para que al menos 24 horas pueda, o casi 24 horas pueda sobrevivir a alguien. Lo que sucede es que él dentro de ese vientre y al corto tiempo de estar allí, antes de que muriera, dice que se sentía desfallecer. O sea que estaba ahí a las proximidades de expirar cuando él clama con su mente, como a veces lo hacemos nosotros cuando ni siquiera las palabras nos salen. Clamó a Dios y le dice estas palabras: cuando en mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Y mi oración, dice, llegó hasta él en su santo templo. Quiere decir su voz. Que oyó. Tiene misericordia con nosotros. Ahora, Jonás, ¿qué tenía que hacer? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué tomó un rumbo diferente en este libro? Porque él tenía que ir a una ciudad llamada Nínive, y como no quería mucho a esa gente por motivos, por males que ellos le habían hecho a su familia, digamos, cuestiones de guerras de un país, de invasiones y de bandas armadas. Bueno, esta gente, según otros libros que relacionan la historia, habla de que Jonás estaba muy herido en su corazón porque este pueblo de Nínive había afectado con muerte a familiares o conocidos suyos de donde él vivía, de donde él era. Entonces no quería ir. Pero cuando se encuentra en esa actitud de desobediencia y en la consecuencia que estaba sufriendo, él dijo estas palabras. Quiere decir de que Jonás en ese momento se acordó de Dios. Porque estaba en peligro. Porque estaba en peligro, desfallecía. Sí. Pero de repente, ¡pum! Según la lectura muestra la historia, Jonás es despedido a las costas del mar y él ahí toma el rumbo que corresponde y va a Nínive. ¿Pero qué pasó? Él obedece a Dios, y yo le llamo para mí el Evangelio del Antiguo Testamento, porque él predica el arrepentimiento, caminando durante 3 días esta ciudad que solamente de varones tenía más de 120.000 personas. Así narra la historia. Y nos vamos al capítulo 4, versículo 9 de esta misma cita bíblica, y usted podrá constatarlo. Dice lo siguiente: entonces dijo Jonás, tanto te enojas, le dice Dios a Jonás. Le dice Dios a Jonás, corrijo la lectura, tanto te enojas por la calabacera. Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Dios, ¿tuviste lástima de la calabacera? La planta que le hacía sombra en ese sol recio. Dice, en la cual, le sigue diciendo Dios, no trabajaste, ni hiciste crecer, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no voy a tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también hay muchos animales. Nínive era lo que nosotros en nuestro léxico le decimos una ciudad pagana, con creencias ficticias, imaginarias, en algunos casos hasta espiritualmente malas, y cometieron errores por mucha ignorancia, pero Dios, como había mayormente ignorancia, les da una oportunidad y va él a decirle: Dios, de aquí a 40 días me dijo que les dijera que va a destruir esta ciudad. Y el rey se enteró, y hasta el rey escuchó la palabra, y se arrepintió el rey con todos sus señores, sus ministros y todo el pueblo. Y el rey pidió que ayunaran y pidieran a Dios. Aún hasta los animales estaban en estado de ayuno, y dice, quizá Dios nos perdone. Quizá el Dios de Job nos perdone.
porque creyeron, tuvieron convicción de que estaban errados en sus caminos, en sus creencias, en sus prácticas, y esa maldad con que ellos vivían bajo la ignorancia llegó hasta él y Dios le quiso dar una oportunidad. Pero cuando Job... Porque le dio la oportunidad. Claro, esa es la palabra, sí, oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Y sobre todo de las segundas oportunidades. Sí. Si te la dio a vos, me la dio a mí, porque es más, si se la dio a Jonás, que él se encontraba dentro de ese pez enorme que suponemos ser ballena, claro. y él clama a Dios con estas palabras, que las digo porque es importante: cuando mi alma desfallecía, sí, en mí, me acordé de Dios, Jehová, y mi oración llegó hasta Él en su santo templo. O sea, ahí clamó, Él se acuerda y recibió misericordia y fue expulsado del pez, claro, sobre las costas del mar, y allí Él tomó el rumbo que corresponde y fue a Nínive. Favorecer a Dios. Y yo me imaginaba, digo, pero qué bueno, mientras iba leyendo, seguramente que cuando la gente se empezó a arrepentir y se puso contento. Todo lo contrario. A veces nos olvidamos que Dios nos perdonó. Y esta señora, al cual no es la primera vez que yo había visto, me dice lo mismo que la vez anterior. Yo había escuchado de su boca, si bien algo más tenue, pero que a ella le costaba perdonar. Si a nosotros nos cuesta perdonar, es imposible seguir adelante. La obra de la cruz. Dice, yo soy cristiano. Cristiano viene de seguidor de Cristo. Y el que sigue a Cristo reconoce que en la cruz está la obra del perdón, porque Él vivió, luego murió injustamente en la cruz y fue castigado, fue condenado a muerte por nuestro pecado. Sí, por nuestros pecados. Porque no lo hizo por otra cosa, claro, aunque le inventaron lo que le inventaron, que Él se hacía el Dios, pero que no lo era. Hasta hoy el pueblo de Israel, claro, murmuraban. Sí, y hasta hoy el pueblo de Israel, no todos son mesiánicos, mayormente son escépticos a creer en el Hijo de Dios, todavía están esperando al Mesías. Y bueno, entonces yo digo, ¿Jonás estará contento de que la gente se arrepienta? No. Quiere decir que si yo fui perdonado, tengo que estar contento de que también Dios siga ofreciendo el perdón. Sí. Es más, debo de pregonar el bien que recibí, como aquel relato bíblico donde una persona es perdonada por una... Si Dios me perdonó a mí, yo también les presento un Dios perdonador, que Dios perdona. Lógico. Claro. Y yo te decía que este relato bíblico donde una persona es perdonada por una cifra sideral, por un señor, ¿no?, entre comillas, rico, sí, y que podía bien haberse embargado, como en aquel entonces que te embargaban no solo los bienes materiales, sino hasta la familia, y caían todos en estado de esclavitud. Y no solo fue perdonado, después de haber llorado y rogado, te voy a pagar lo que sea. Miren, estaba 3 vidas, por lo menos 3 vidas, para poder pagar esa deuda. Pero resulta que no sé cuánto tiempo habrá pasado, tal vez horas, tal vez días, pero se encontró con alguien que le debía dinero, y en vez de acordarse que había sido perdonado y hacer lo mismo por una ínfima cifra, quien le debía le dijo, te voy a perdonar. Él, en vez de hacer memoria del perdón y de la deuda que le saldaron, solamente con el perdón, en vez de acordarse de eso y perdonar y decirle, no me debes nada, mirá, yo entiendo que Dios me perdonó porque a quien yo le debía también, o al menos si no lo contaba, recordarlo, y actuar en consecuencia. No solo que no lo perdonó, sino que lo mandó preso. Pero quien le había dado el perdón a este que no perdonó la deuda, lo llama y le dice, escúchame una cosa, ¿vos sabés por qué te hice traer acá? No, porque si no viniste llorando, no me dijiste que no podías pagar, que te perdonara y que esperara. Me podía haber cobrado con vos, con tus bienes, con tu familia, poniéndolo a todo de esclavo.
no te perdoné. Sí, Señor, y muchas gracias. ¿No lloraste pidiendo perdón? Yo te perdoné, sí. Y si yo lo hice, ¿por qué no lo hiciste vos con ese que te debía lo que nosotros podríamos decir en Claro. Argentina, 2 mangos, 2 pesos? ¿No? Es como si uno debiera millones de dólares y el otro debería cientos de pesos. ¿Por qué no perdonar? O sea, ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué esta señora, que hoy vive todavía, tiene más de 80 años, tiene 4 caídas acumuladas, se mueve con el carrito y no puede perdonar? Y nosotros no la juzgamos. Al contrario, yo le dije, mire, usted no necesita una religión, necesita estar a cuenta con Dios. Si su conciencia está tranquila, Dios va a hacer el milagro. Va a ser sana. Y va a ser sano. Y dijo, si se trata de estar a cuenta con Dios, no puedo. Sí puede. Porque si lo pudimos nosotros. Hay que dejar atrás el no puedo. Y decir sí puede, porque Dios es grande y nos ayuda a perdonar día a día. Y con Dios, que la misma palabra dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Que nos fortalece. Que nos fortalece. Como también una cita bíblica del Antiguo Testamento dice en uno de los profetas, no es con mi fuerza, es con su espíritu. O sea, pidámosle a Dios. Claro. ¿No? Esa capacidad que a veces nos falta. Sí. ¿Qué tal si le pedimos a Dios? Porque hay personas que en este momento, propios de los que nosotros tenemos trato más fluido, como amigos y conocidos. Bien para nuestra alma, para salir adelante, sí. Para sanar y todo, debemos perdonar. Sí, aquellos que nos han pedido amistad a través de Renuevo, nuestra página de Facebook, como también nuestra página de capellanía familiar, que se llama Renuevo Cristo Capellanía Familiar, que es una consejería pública, bueno, como a través del Messenger, que las personas se acerquen y nos pregunten. Nosotros no somos Dios, ni tenemos el poder de perdonar como lo hace Dios, pero podemos ir a Dios. Sí. E invitarles a ellos que también perdonemos, porque nosotros también somos igual que la gente que no pudo perdonar. Y por esa persona yo no puedo, mire, si por un tiempo usted tiene que evitar a esa persona de tener un trato fluido, bueno. Pero perdonemos. Pero perdone primero y después Dios arregla la relación. Amén, así debe ser. Perdonamos porque Dios nos perdona a nosotros. Y somos consecuentes, como tenía que ser Aparte, Jonás. Para nuestra vida misma tenemos que perdonar a quienes hizo mal. Mirá lo que dice Jonás. ¿Qué cosa es la que le ha pasado a este hombre? Dice en la parte del final del capítulo 4, hasta la muerte estoy enojado. Pero como no te acordaste, Jonás, que yo te perdoné. Tenés lástima de una planta que una noche nació y al otro pereció, y no tenés lástima de esta gente. No tendré yo misericordia. Vamos a pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y también aprendamos a tenerla con los demás. Amén, sí, así debe ser. Vamos a cerrar nuestros ojos, una sencilla oración, hablar con Dios es orar. Señor, pedimos que nos cambies. Si como Jonás no tenemos capacidad de perdonar, porque nos hicieron mal, te pedimos que nos ayudes a perdonar. Aumenta nuestra fuerza espiritual, nuestra convicción. Señor, aunque no lo sintamos, aunque yo no lo sienta, creo que el perdón no se trata de sentimientos, se trata de obediencia. Los perdono a los que me hicieron mal. Sí, Señor. Señor, si esta persona que debía mucho le fue perdonada una gran deuda, pero así como le fue perdonada una gran deuda, se olvidó y no perdonó una deuda pequeña, Señor, yo voy a perdonar a las personas porque es una deuda pequeña comparada con la que yo he tenido contigo y que tú me perdonaste. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Con mi esposa, te damos gracias. Y bendecimos Señor. A las personas sí, Señor. Para que sus corazones tengan la capacidad de perdonar como tú perdonas. Yo sé, Señor, que si no perdonamos, tú tampoco nos perdonas. Y como tú nos enseñaste a perdonar, con tu perdón, si aceptamos a tu Hijo en la cruz
y lo recibimos en nuestro corazón Sí, Señor. y lo dejamos morar, yo sé que Él va a limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Sí, Señor. Y vamos a ser salvos aquí en la tierra y también en el cielo. Tendremos morada. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No podemos nosotros, pero tú nos ayudas y nos sacas adelante. En el nombre de tu Hijo, Padre Santo. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, tenga paz, Dios le bendiga y haga un buen negocio, perdone sí, y Dios lo va a perdonar. pongamos en mano el corazón y perdonemos a quien nos hizo tanto mal, tanto daño, porque nosotros también hemos perdonado a aquellas personas que nos han hecho mucho mal, pero es para bien de usted y de nosotros. Dios le Amén. bendiga, un Hasta la placer. próxima. Hasta nuestro próximo encuentro.